En ese proceso de la recuperación de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, pues nuevamente surge una noticia que ha dado titulares internacionales y donde pues también está protagonizando el exmandatario de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez. Esto se trata de una nota que presentó uno de los diarios más respetados a nivel mundial, que es el The New York Times. Ustedes en pantalla verán esas imágenes de una nota donde hablaban puntualmente de una explicación que dio Laura Sarabia, presuntamente una explicación que dio ella al respecto de haber utilizado el mecanismo de una llamada para comentar con Álvaro Uribe Vélez la situación de este relacionamiento internacional entre Estados Unidos y Colombia. En pantalla entonces les voy a leer, y para que ustedes me sigan, esta publicación que hizo The New York Times, que se titula "Dentro de la crisis colombiana por las deportaciones de Trump". Entonces vemos el lead de esta noticia que dice: cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó que aviones militares transportaran deportados, enfureciendo al presidente Trump, reveló cuán candente se ha vuelto la cuestión de las deportaciones. Luego, haciendo un barrido por esta nota, nos encontramos con estas declaraciones que hace pues The New York Times, y dice lo siguiente: los amigos del presidente Gustavo Petro e incluso su adversario político más poderoso, el expresidente Álvaro Uribe, intervinieron rápidamente estableciendo contactos en Washington para ayudar a desactivar una crisis que amenazaba con devastar la economía de Colombia y alterar las relaciones en la región. Más adelante encontramos lo siguiente, y dice: al menos 3 expresidentes, entre ellos Uribe, un líder de derecha que desde hace mucho tiempo ha estado en desacuerdo con Petro, también se ofrecieron a ayudar a sortear la tormenta. Un funcionario con conocimiento de los acontecimientos dijo que Uribe había llamado a Sarabia, la hoy canciller de Colombia, y le había dicho en esencia: tenemos diferencias con el presidente Petro, cometió un error, pero tenemos que resolverlo. ¿Cómo puedo ayudar? Luego la señora Sarabia instó al señor Uribe a llamar a sus amigos en Washington, incluido el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Pues uno lee esta nota, Julián, y dice definitivamente pues el expresidente Álvaro Uribe dejó todo odio ideológico frente al gobierno de Gustavo Petro y pues tuvo que ver entonces en esa reconciliación que hubo entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted qué opina? Sí, apenas salió esta nota del New York Times, que por supuesto todo el mundo lo tiene en un nivel ponderado por lo que significa no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pues muchos decían que realmente el protagonista o el que logró ese gran acuerdo con el gobierno de Estados Unidos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Algo que el día de hoy pues fue desmentido, y por nadie más y nadie menos que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien detalló a través de su cuenta X qué fue lo que pasó y cuál fue esa conversación que sostuvo con la, pues creo que no ha sido formalmente posesionada, sí, pero ya se puede hablar de la canciller Laura Sarabia. Veamos lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Primero, se supo la noticia del grave problema con los Estados Unidos. Segundo, el Partido Centro Democrático publicó en redes un comunicado que me correspondió redactar. Tercero, me llamó una tercera persona quien ninguna participación tiene en la política. Me dijo que la señora canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los 3. La señora canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que habían leído nuestro comunicado. Le dije, ojalá. El tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación. Bueno, como ustedes pudieron observar, Uribe aclara que por medio de una tercera persona le dijeron que Laura Sarabia quería hablar con él. Se comunicó con Laura Sarabia y le dijo que estaba presto para prestarle toda la ayuda, pero ella le dijo que ya tenía una solución y que pues había leído un comunicado que el Centro Democrático había hecho y publicado hace unos días, no, que lo hizo incluso el mismo Álvaro Uribe, ahí él lo dice, que él lo redactó y publicado por el Centro Democrático, algo que ella pues usó como fundamento también para esa solución en la que de esa disputa, de ese primer round con el gobierno de Donald Trump. Pero veamos qué es lo que decía ese comunicado del Centro Democrático, que pues de alguna manera también fue revisado por el gobierno Petro y utilizado para formular esa solución en ese impasse con el gobierno de Donald Trump.
Dice lo siguiente: Centro Democrático. Entonces, ahora el país es aliado de la tiranía de Maduro y rompe con los Estados Unidos, el aliado histórico. Por otra parte, menciona, y el primer resultado será acabar con la economía, con la dignidad de los trabajadores y de los empresarios de Colombia. Además, someter el orden público del Catatumbo a la tiranía de Venezuela. La serie de insultos del presidente Petro al presidente Trump, elegido con toda la legitimidad democrática, ha ido creando barreras al diálogo. Si se trataba de cambiar las condiciones de deportación, lo habrían podido hablar antes de autorizar los vuelos que el presidente revocó, o con el gobierno Biden, que deportó gran número de colombianos. No podemos olvidar que los últimos 30 meses han salido sin vocación de retorno más de 2 millones de colombianos. La mayor causa ha sido la destrucción de nuestra economía y el debilitamiento de la seguridad debido a las decisiones del gobierno nacional. Apelan a la dignidad nacional como nuevo factor de polarización, el mismo cuento de Cuba y Venezuela para tapar sus fracasos. Utilizan a los deportados para ocultar el avance destructor del actual gobierno, que ha llegado en su escalada a destruir la relación con los Estados Unidos. El tema es de responsabilidad que la tiene que asumir el gobierno para enmendar este daño, que no se resuelve con retaliaciones de quitar visas o imponer aranceles que ahondan la afectación de nuestra economía y maltratan más la dignidad de nuestros trabajadores y empresarios. Este comunicado pues lo firma Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, Gabriel Jaime Vallejo, director del Partido Centro Democrático, y los precandidatos a la presidencia: María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Andrés Guerra, Miguel Uribe, y lo publican el 26 de enero de 2025. Bueno, hay que decir que este trino, o sea, este comunicado fue el 26, ¿no? Sí. Pero el trino de Uribe fue el día de hoy. Sí. Para aclarar la situación. A las 7:30 de la mañana. Así es. Posteriormente, Laura Sarabia publicó un trino en su cuenta X aclarando pues un poco de cómo se llevó esta relación y demás. Yo, pues consultando la prensa y demás, vi una declaración que le hizo Laura Sarabia al colombiano, donde le dice literal, abro comillas: las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres respondieron a ese principio. Agradezco la disposición de cada interlocutor, quienes conocen el contenido de nuestras conversaciones y compartieron el propósito de promover la calma en el debate nacional. Esto fue lo que le dijo al colombiano, pero otra cosa fue lo que puso en sus redes sociales, ¿no, Jess? Así es, por eso a continuación pues vamos a ver qué fue lo que ella compartió en su red social de X. Agradezco a varios miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, gremios y asociaciones por sus opiniones. Como en esta situación seguiré convocando esfuerzos para fortalecer el propósito común, más allá de las agendas domésticas, y avanzar en el manejo de esta coyuntura, que aún sigue su curso. Bueno, ahí ella no dijo lo mismo que le dijo al colombiano, no nombró ningún expresidente, pero pues ya con lo que dijo Uribe, con el comunicado, con lo dicho por Laura Sarabia, se entiende que pues ella netamente como que revisó varios comentarios de expresidentes, de gremios y demás, sí. Y eso fue lo que los llevó a la fórmula, que la fórmula netamente era pues solucionar la crisis. Solucionar la crisis, pero aceptando lo que les estaba interponiendo Trump. No sé cómo lo así viste. es. Sí, fue eso. Lo que me llama la atención es de qué persona se trataría esa intermediación. De lo que decían fue una llamada de 3 líneas, una persona que está alejada de la política fue la que pues tejió el puente entre Laura y yo, y al final pues terminó siendo un mensaje de: ya revisé el comunicado, ya he revisado más fuentes del gobierno y ya estamos solucionando la cosa. Pero sí me llama la atención esa persona ahí que hizo de intermediario para que se diera esa comunicación. Igual hay que decirlo, que lo que por ejemplo ha manifestado también la senadora María Fernanda Cabal y otros miembros del Centro Democrático, y también lo que se habla del mismo expresidente Uribe, es que obviamente él maneja ciertas relaciones con el Congreso de Estados Unidos, con el mismo Marco Rubio, que antes era congresista, ahora es secretario de Estado, y que por supuesto él pues habría de alguna manera llamado a ellos y haciendo pues esa interlocución para que no pasara este tema de los bloqueos y más, pero es una información que no se ha confirmado ni por el mismo Uribe
ni por los mismos senadores de origen latino en Estados Unidos, y que por supuesto pues sigue en este contexto, este impasse con Colombia, y que todo se desarrolla también en la llegada de esos connacionales a nuestro país. Pero en este momento les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video, por supuesto, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook, de TikTok, de X, de YouTube, que se suscriban, que le den like a este video, que si quieren pues seguir colaborando con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi y Plata que está apareciendo aquí en pantalla, o también a través del botón Super Chat, ese botón con el signo pesos en el chat de YouTube. Y bueno, como usted acaba de mencionarlo, Julián, entonces recibimos a nuestros connacionales el día de hoy. Bueno, pues el gobierno nacional hizo esa recepción de los connacionales, pero después de vivir un calvario, tal como lo dice uno de los deportados colombianos que llegó a tierra colombiana y que palabras más, palabras menos catalogó esta situación como una humillación. Escuchemos. Nuestros connacionales, donde la Oficina de Migración Colombia les da la bienvenida, y vale la pena mencionar, ellos ya se sentían en sus casas, en su casa, en su tierra, en el momento en que pudieron abordar ese avión que los llevaría a su país. Entonces veamos lo que dijo en ese momento este migrante, deportado colombiano, respecto al trato que le dieron en ese proceso de deportación. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Maltrato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Allá que pasó. No quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron en Inmigración México, en Estados Unidos nos maltrataron, no, mejor dicho, ni comida, nada, mal. ¿Qué mensaje le das entonces al país? Que mejor traten de hacer las cosas aquí en Colombia y que se queden aquí en Colombia, que en otro país no hay nada que buscar, y que los coyotes lo que hacen es robar de la plata a uno. Bueno, también una de las imágenes que más causa preocupación, que más llevó a la gente a la reflexión frente a este proceso de deportación, es cómo llegan estas personas con sus familias, porque una cosa es que pues un hombre mayor, una mujer mayor, o sea, hablo de 30, 20, 40 años, haga este proceso. Otra cosa es que lo haga un adulto mayor, y por supuesto otra cosa muy diferente es que lo haga un niño o un bebé recién nacido. También hay ciertas declaraciones que pudo constatar aquí el informativo de la presidencia sobre esa llegada a los connacionales, y por supuesto algunos con sus bebés en brazos. ¿Cómo fue el trato desde el principio? No, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se roban a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido. ¿Qué mensaje le das al país ahora que estás acá? Que no se vayan. No se vayan porque los están deportando a todos, o sea, no los van a soltar al siguiente día, sino allá hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. No, que no se vayan, y ya hay ejército, ya mandaron soldados a las fronteras, los ponen en el asilo, pero no los sueltan, allá los dejan. Nos dieron prioridad porque pues traemos a los bebés, pero duré 8 días allá o sea, sin comer bien, los tratos eran horribles, nos levantaban, mejor dicho, como si fuéramos lo peor del mundo. Vale, gracias. Hambre y además someterse a situaciones donde no tenían acceso a ningún tipo de comunicación, mientras pues se les daba la priorización para poder llevar el proceso de deportación a estos migrantes irregulares. Pues también se suma la forma en que se llevaron a estos vuelos, que fueron pues la razón y la génesis del conflicto y entre Gustavo Petro y Donald Trump, sobre la dignidad humana, obviamente, y sobre el trato a personas que simplemente tenían el sueño americano como si fueran unos delincuentes. Veamos lo que dijo otro de los deportados colombianos que llegó el día de hoy. Voy a reunir con mi familia, o sea, yo estoy huyendo de la violencia que he sufrido y quería verme con ellos porque ellos afortunadamente ya están allá.
y no pude. Vamos pues. ¿Cuál es el mensaje a la Fuerza Aérea? Muchas gracias a la Fuerza Aérea Aeroespacial, me corrigiera. Muchas gracias porque ellos realmente nos trataron como personas. Realmente fue un trato completamente diferente. Sí, nos dijeron, desde que entramos en el avión, ustedes ya están en su casa. Sí. Entonces realmente muchas gracias a ellos. ¿Qué fue lo más humillante durante todos estos días y estar en ese avión? No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todo estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. Bueno, por ese lado, pues está esas declaraciones de este deportado colombiano que denunció ese trato sobre, pues el cual sentían que se estaban refiriendo a ellos como si fueran narcotraficantes, como si fueran ladrones, esposarlos, todo su cuerpo. La verdad, muy lamentable esta situación y siguen más testimonios, ¿no, Juli? Sí, pues una de las cosas que más ha resaltado de toda esta situación es que las palabras de Donald Trump, como bien lo dijo Jessica, eran que estos eran pues los peores criminales que han podido cruzar Estados Unidos, pero a su regreso, una de las anotaciones que ha dado Migración Colombia, que ha dado la misma Cancillería, es que ninguno de ellos pues tiene ningún requerimiento judicial, ningún requerimiento penal, no tienen ningún obstáculo, pero sí denota que pues siempre todos fueron, es con una esperanza, no hay que mentirnos, para muchos no es el sueño americano, sino es la oportunidad de que si en Colombia no tienen una mayor esperanza, expectativa de vida, pues se van a estos países más desarrollados, el llamado primer mundo. España, por ejemplo, es uno de los más concurridos por los colombianos, Estados Unidos, para tener un mejor vivir e incluso ganar lo mismo que se puede ganar un profesional bien remunerado allá por hacer oficios que pues allá están acostumbrados a hacer pues los migrantes. Veamos este testimonio de un joven que también fue con ese sueño, con esa ilusión de poder darle un mejor futuro no solo a él, sino también a su familia. Desde el principio nos trataron muy mal, nos botaron la ropa, nada más nos dejaron guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida nos despertaban a las 3 de la mañana, nos esperaban que nos durmiéramos y a la hora nos despertaban, nos gritaban, a algunos les pegaron. La atención médica prácticamente tocaba lastimarse para que nos dejaran salir. El trato fue muy malo desde el principio, la verdad. ¿Y cambió cuando llegó el gobierno de Colombia? Sí, ya el último día no nos dejaron bañar, nos dejaron cepillar, prácticamente nos trataron bien, ahí sí nos decían que gracias, que dónde vivimos y todo eso. Ahí sí se preocuparon del todo, la verdad. ¿Qué mensaje le das al país? No, pues la verdad que estamos felices de volver. Ansiábamos mucho estar en nuestra tierra, extrañábamos la verdad estar por acá y que la verdad algunos nos arrepentimos de habernos ido. Gracias. La migración es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Es un derecho, no es un delito. Lo importante es obviamente que se cuente con las regularizaciones pertinentes para que esto se pueda hacer. Sin embargo, eso no significa que un mandatario de Estado tenga derecho a someter a los migrantes a estas situaciones deplorables. Yo sé que hay personas que obviamente están a favor del gobierno estadounidense porque precisamente Donald Trump llegó al poder para cumplir los deseos de estos estadounidenses, pero uno tendría que ser muy inhumano e insensible para permitir y para ordenar un trato como el que recibieron nuestros connacionales. Sin embargo, pues vemos estas imágenes que en parte nos dan un poco de consuelo de cómo llegan estos colombianos nuevamente a su país en condiciones mínimas de dignidad, luego de tener que durar un tiempo encadenados, aguantando hambre, incomunicados. Son estas imágenes las que al final deben motivarnos como ciudadanos, como colombianos, a hacer pues de nuestro país un país que también pueda brindar oportunidades y no que nuestros colombianos tengan que seguir sometidos a este tipo de humillaciones. Hay un comentario en el chat que me gustaría resaltar. James G dice: ningún migrante tenía prontuario delictivo, más prontuario tiene el mismo Donald Trump. ¿Cómo la ven? Creo que es muy real. Obviamente Donald Trump por las acusaciones de los hechos en el Capitolio, también alguna falsedad de documentos cuando estaba en campaña presidencial y otros señalamientos de abuso y pues
malos tratos a algunas mujeres Sí, durante acoso. su mandato. Pero hay que decir que pues muchos se la han jugado por la palabra dignidad, también por lo dicho por el Así presidente es. Gustavo Petro, y creo que esto sí es un acto de dignidad. Sabemos, lo hablábamos ayer, muchos categorizan que este round Petro-Trump se lo ganó Petro, pero creo que eso es estar errados, porque lamentablemente así Petro tenga toda la razón del mundo, así Petro tenga toda la justificación del mundo, así la Organización de Naciones Unidas diga que el concepto de migrante ilegal no existe, así estas personas no hayan cometido ni un solo delito, pues en verdad no había nada que hacer si ellos decían expulsar a estos colombianos que intentaron entrar ilegalmente a Estados Unidos, pues está en toda su soberanía, en toda pues en toda su ley, pero realmente eran las maneras. Y pues el hecho de que antes de que lleguen a Colombia pasen muchos de ellos al avión presidencial, les quiten las esposas, les den algo de comer y demás, y puedan llegar tranquilos, sin condiciones normales, porque una cosa es cuando lo hace un delincuente, ¿no? Claro. Que es normal que venga esposado y todo, porque pues... No, y ni así, porque es que hay algo que está por encima de cualquier política, Julián, y son los derechos pero humanos. uno vio a los paramilitares exportados Sí, hacia claro, Estados claro, Unidos claro. totalmente esposados, pero por yo ejemplo creo que mucha incluso gente ellos dice... no aguantarían el hambre que aguantaron estas Obvio, personas. no, total, ¿no? Y estas personas no cometieron ningún delito además de intentar pasar, o sea, eso no es un delito, ser migrante no es delito. Y el así hecho es. de que los hayan esposados así, pues sí es como, yo creo que es más un símbolo de Donald Trump como para decirle a la gente, hey, si usted llega a hacer esto, vea lo que le puede pasar, Sí, usted claro. puede llegar así como criminal. Y todos sabemos, Infundir miedo. todos sabemos que si, por ejemplo, Julián Lampreda llega a aterrizar en uno de esos aviones totalmente esposado, las vecinas, las amigas de mi familia, de mi mamá, de mi papá, que van a decir, uy, un delincuente, Sí. uy, total. Infortunadamente Pero muchas eso personas pasa. dicen como, bueno, ¿y por qué cuando se deportaban, por ejemplo, en el gobierno de Duque, a este señor Uribito, al ex ministro de Agricultura, al señor Andrés Arias? Felipe Arias. Porque sí llegó pues sin ninguna de estas condiciones, llegó en un vuelo privado y demás. Entonces Claro. creo que son válidas esas comparaciones, pero creo que eso es un reflejo de lo que va a seguir sucediendo con esa política migratoria de Estados Unidos, y que lastimosamente es un mensaje con lo que pasó con Petro y con la manera que llegan estos migrantes, para mostrar esa autoridad que quiere de alguna manera retornar a Estados Unidos, diciendo mano dura, vamos a hacer América nuevamente grande y nadie nos va a irrespetar porque vamos a hacer nuevamente esa nación poderosa. Sí. Bueno, también veíamos el pronunciamiento, por supuesto, del que todavía sigue siendo canciller. Hay que hacer esa claridad. Se conoció la noticia de que Laura Sarabia ahora pues va a ostentar este cargo de Cancillería, pero quien también tuvo que asumir todo este proceso en la discusión bilateral y también en la llegada de nuestros colombianos deportados, pues fue Luis Gilberto Murillo. Sí, veamos precisamente cuál es ese balance que hace el hasta hoy canciller Luis Gilberto Murillo, y también candidato presidencial, dicen algunos, Sí. sobre esta llegada de los connacionales. Cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Y esto se hace tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, porque ser migrante no es un delito. Por ello, hemos insistido en que su regreso a Colombia debe realizarse en condiciones dignas, respetando plenamente sus derechos. El primer vuelo, procedente de San Diego, en California, trajo 62 hombres, 32 mujeres, 16 niños. En este grupo se encontraban 2 mujeres embarazadas, quienes según los reportes médicos están en buen estado de salud. Se encuentran en muy buen estado de salud. El segundo vuelo es procedente del Paso, Texas. Trajo 46 hombres, 45 mujeres, incluidos 5 menores de edad. Funcionarios del consulado estuvieron atentos a que esta situación
de nuestros connacionales en ambos vuelos fuera satisfactoria, brindándoles asistencia técnica, asistencia médica y alimentaria antes de su partida hacia Colombia. Todos se encuentran en buenas condiciones. Agradecemos a todas las entidades que hicieron parte de esta operación humanitaria por la dignidad y la protección de los derechos de nuestros connacionales. La Presidencia de la República, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, los funcionarios de la Cancillería, nuestros consulados en Houston y en Los Ángeles, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Bogotá. Desde el Gobierno de Colombia y desde la Cancillería seguiremos exigiendo el cumplimiento de los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Acompañaremos siempre a nuestros connacionales garantizando sus derechos y velando por el respeto a su dignidad. Bueno, pues estas fueron las declaraciones del canciller Luis Gilberto Murillo, con algo muy sencillo que debería implementarse sin ninguna preocupación, sin ningún recelo por parte de los gobiernos del mundo, que es la Declaración de los Derechos Humanos. En esa narrativa, por supuesto, también se pronunció la Organización de las Naciones Unidas a través del portavoz de la Secretaría General. Stefan Dujarric fue quien manifestó su preocupación sobre lo que estaba sucediendo alrededor del mundo por estas políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos qué fue lo que mencionó el portavoz. Migrants need to have their dignity respected, need to have their rights respected, as well as asylum seekers, while also recognizing, obviously, that countries have a right to set, to control their own borders and to set their own policy, but there are standards that need to be respected. Bueno, es generalizado este rechazo, pero las políticas van a seguir. Donald Trump desde el inicio, o sea, esto es como cuando Petro se lanzó a la campaña y muchos dijeron ahorita, no, pero ¿cómo así que quiere reformar la salud? No, que quiere reformar la pensión, no, que quiere reformar las condiciones laborales. No, es algo que dijo desde su campaña, son las banderas con las que fue electo y por eso pues ha dado la pela. Que no las ha conseguido es otra cosa, pero así mismo fue Donald Trump. Donald Trump desde el principio dijo, yo voy a hacer esto, entonces la gente no se puede sorprender. Incluso hay imágenes muy virales de gente con camisetas de la campaña de Donald Trump que dice como migrantes con Trump siendo deportados. Sí, es una imagen que pues deja mucho que desear y que por supuesto hoy tiene a todo el mundo en vila frente a lo que está sucediendo. Así es. Bueno, en este momento queremos invitarlos a todos y a todas las personas que nos acompañan en este espacio de la mesa de análisis de Tercer Canal a que acompañen nuestro trabajo periodístico en las diferentes redes sociales. Nosotros hacemos presencia en la red social X, también tenemos TikTok, Facebook, Instagram, por supuesto nuestro canal de YouTube por donde pues nos comunicamos con ustedes y podemos conversar esta coyuntura nacional e internacional. Y también invitarlos a que si creen en esta nueva forma de hacer el periodismo, nos pueden ayudar con sus donaciones a través de nuestras cuentas de Nequi y DaviPlata o dirigirse al botón del signo pesos del Super Chat para hacer sus donaciones. Somos Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?